En el campo de la psicología, comprender y aplicar los modelos teóricos de distribución de probabilidad es esencial para llevar a cabo una investigación rigurosa y significativa. Estos modelos no solo son herramientas estadísticas, sino también fundamentos sólidos que sustentan todo el proceso de investigación psicológica para entender y predecir el comportamiento humano. Imaginemos por un momento que estamos realizando un estudio para evaluar la efectividad de una nueva terapia cognitivo-conductual para tratar la ansiedad en adultos jóvenes. Aquí es donde entran en juego los modelos de distribución de probabilidad. Nos permiten no solo comprender la naturaleza probabilística de los fenómenos psicológicos, sino también interpretar adecuadamente los datos que recopilamos. Modelos de probabilidad en psicología. Empecemos hablando de la distribución binomial y normal. La distribución binomial se usa cuando tenemos dos resultados posibles, como éxito o fracaso, y queremos saber la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos en un número determinado de ensayos. Por ejemplo, esto nos ayuda a predecir cuántos participantes experimentarán una reducción significativa en sus niveles de ansiedad y nos proporciona una base sólida para evaluar la efectividad de la intervención. Por otro lado, la distribución normal describe datos que se distribuyen de manera simétrica alrededor de una media y sigue una forma de campana. Esta distribución podría aplicarse por ejemplo para analizar las puntuaciones de un test de ansiedad en una población. Podríamos encontrar que la media de los puntajes de ansiedad en nuestra muestra es de 50, con una desviación estándar de 10. Este ejemplo ilustra cómo la distribución normal se utiliza en psicología para comprender y describir la variabilidad en las variables continuas, como los puntajes de ansiedad, y cómo nos proporciona información importante sobre la población que estamos estudiando. Contrastación de hipótesis y La contrastación de hipótesis es un procedimiento estadístico que se utiliza para evaluar si hay evidencia suficiente en los datos para rechazar una afirmación sobre una población en favor de una alternativa. En psicología, la contrastación de hipótesis se utiliza para probar afirmaciones sobre variables psicológicas, como la efectividad de un tratamiento o la relación entre dos variables. Hipótesis nula y alternativa. En la contrastación de hipótesis, la hipótesis nula, H0, es una afirmación que se asume verdadera a menos que se presente evidencia suficiente en contra de ella. La hipótesis alternativa, H1, es la afirmación que se está tratando de demostrar con los datos. Nivel de significancia. El nivel de significancia es el umbral predefinido que se utiliza para determinar si los resultados de un estudio son estadísticamente significativos. Comúnmente se establece en 0.05, lo que significa que hay un 5% de probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Ejemplos de aplicación, por ejemplo, en un estudio sobre la efectividad de una técnica de terapia cognitivo-conductual para tratar la ansiedad, la hipótesis nula podría ser que no hay diferencia en los niveles de ansiedad entre el grupo de tratamiento y el grupo control, mientras que la hipótesis alternativa sería que el grupo de tratamiento experimentará una reducción significativa en los niveles de ansiedad. El nivel de significancia se utilizaría para determinar si la diferencia observada entre los grupos es estadísticamente significativa. Relación entre el nivel de significancia y el azar. El nivel de significancia es importante porque nos permite controlar el riesgo de cometer errores al interpretar los resultados de un estudio. Un nivel de significancia más bajo significa que estamos siendo más estrictos al rechazar la hipótesis nula, lo que reduce la probabilidad de cometer un error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El nivel de significancia está relacionado con el azar en el sentido de que nos permite determinar si los resultados observados en un estudio son estadísticamente significativos o si podrían deberse simplemente al azar. Cuanto más bajo sea el nivel de significancia, menos probable será que los resultados sean el resultado del azar. Por ejemplo, si estamos evaluando la efectividad de un nuevo medicamento para tratar la depresión, un nivel de significancia del 0.05 significaría que hay un 5% de probabilidad de que los resultados del estudio se deban al azar. Si los resultados son estadísticamente significativos a este nivel de significancia, podemos concluir con mayor confianza que el medicamento tiene un efecto real sobre la depresión. Variables aleatorias discretas y continuas en psicología. Finalmente,
En psicología, nos encontramos con variables aleatorias que pueden ser discretas o continuas. Las discretas podrían ser el número de respuestas correctas en un examen de opción múltiple, mientras que las continuas podrían ser la edad de una muestra de participantes en un estudio. Las variables aleatorias discretas son aquellas que pueden tomar un número finito o infinito numerable de valores. En psicología, ejemplos de variables aleatorias discretas incluyen el número de síntomas depresivos experimentados por un paciente, el número de veces que un individuo muestra un comportamiento específico, o el número de veces que un sujeto responde correctamente en una tarea de memoria. Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado. En psicología, ejemplos de variables aleatorias continuas incluyen la edad de los participantes en un estudio, la puntuación en una prueba de inteligencia, o el tiempo de reacción en una tarea cognitiva. En la contrastación de hipótesis, tanto las variables aleatorias discretas como las continuas pueden ser objeto de estudio. Por ejemplo, podríamos contrastar la hipótesis de que la frecuencia de un comportamiento específico es mayor en un grupo experimental en comparación con un grupo de control, o la hipótesis de que hay una diferencia significativa en los niveles de ansiedad entre dos grupos de edad diferentes. Por ejemplo, en un estudio sobre la efectividad de un programa de intervención para mejorar la memoria en adultos mayores, podríamos estar interesados en contrastar la hipótesis de que los participantes que reciben la intervención mostrarán una mejora significativa en las puntuaciones de memoria en comparación con un grupo de control. Las puntuaciones de memoria en este caso serían una variable aleatoria continua que se puede analizar utilizando métodos estadísticos apropiados. En resumen, los modelos teóricos de distribución de probabilidad son herramientas poderosas que nos permiten avanzar en nuestro entendimiento del comportamiento humano en el campo de la psicología. Desde la interpretación de datos hasta la toma de decisiones fundamentadas, estos modelos nos guían en cada paso del proceso de investigación, ayudándonos a obtener conclusiones significativas y confiables. Al utilizar estos modelos de manera efectiva, los psicólogos pueden identificar patrones, predecir resultados y fundamentar sus intervenciones con sólidas bases estadísticas. De esta manera, los modelos de distribución de probabilidad no solo enriquecen nuestra comprensión de la psique humana, sino que también fortalecen la validez y fiabilidad de nuestras investigaciones, contribuyendo así al avance continuo de la ciencia psicológica.